Psicología práctica. Supera tus límites mentales. Vivimos en una época donde los límites ya no son físicos, sino mentales. A menudo no es el mundo el que nos detiene, sino las barreras invisibles que llevamos dentro, dudas, miedos, inseguridades y creencias heredadas que actúan como grilletes psicológicos. Esas limitaciones internas moldean nuestras decisiones, frenan nuestros sueños y apagan nuestra capacidad de avanzar. Pero, ¿y si pudieras liberarte de ellas? ¿Y si tu mente, en lugar de ser tu prisión, se convirtiera en tu mayor aliada? Este libro, Psicología práctica, supera tus límites mentales, nace para ayudarte a lograr justamente eso. No está hecho para quedarse en la teoría, ni para darte más información que no aplicas. Este viaje está diseñado para transformarte desde adentro, con herramientas prácticas, ejemplos reales y reflexiones profundas que te impulsarán a romper esas cadenas internas que te mantienen atrapado en la misma vida de siempre. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, pero sí verdades poderosas. Vamos a hablar de cómo se forman los límites mentales, cómo operan en tu vida cotidiana y, lo más importante, cómo puedes superarlos usando el poder de la psicología aplicada, la conciencia emocional y la acción inteligente. Cada capítulo te acompañará como un mentor que te reta, te abraza y te guía al mismo tiempo. Queremos que este no sea solo un libro más. Queremos que sea un punto de quiebre. Que lo escuches o lo leas y sientas que algo dentro de ti se reacomoda. Que te mires en el espejo de estas palabras y decidas no seguir postergando tu potencial. Porque no hay nada más frustrante que tener alas y vivir como si no pudieras volar. Y tú puedes volar más alto de lo que crees. En Audiomentores creemos que todos tienen derecho a una mente libre, poderosa y clara. Por eso creamos contenido como este, para ayudarte a ver lo que antes no veías, y para acompañarte en ese proceso de expansión que transforma no solo tu mundo interno, sino todo lo que tocas afuera. Este canal es más que un espacio de aprendizaje, es un movimiento de personas que quieren más. Más claridad, más poder interior, más propósito, más libertad. Si este libro logra despertarte, inspirarte o empujarte hacia tu mejor versión, te pedimos que apoyes este canal. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir formando parte de esta comunidad que no se conforma. En Audiomentores, cada palabra, cada audio, cada enseñanza está hecha con una intención. Ayudarte a romper tus límites mentales y construir una vida mucho más grande de la que imaginaste. Bienvenido a Psicología Práctica. Supera tus límites mentales. Tu transformación comienza ahora. Capítulo 1. Reconocer el muro invisible. Todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos sentido bloqueados. Como si estuviéramos empujando una puerta que no se abre, sin darnos cuenta de que no es una puerta real, sino un muro invisible que llevamos en la mente. Estos límites no se ven, pero se sienten. Se manifiestan como miedo al fracaso, como inseguridad al tomar decisiones, como esa voz interna que nos susurra que no somos suficientes. Pero lo más peligroso de todo es que, con el tiempo, nos acostumbramos a vivir con ellos. Nos convencemos de que ese espacio reducido es todo lo que hay. Y no es así. El primer paso para superar cualquier límite es reconocer que existe. Puede parecer obvio, pero no lo es. Muchos de nuestros bloqueos mentales están tan bien camuflados que creemos que forman parte de nuestra personalidad. Decimos yo soy así, cuando en realidad deberíamos decir he aprendido a ser así porque no me enseñaron otra manera de enfrentar mis miedos. No nacimos limitados, aprendimos a limitarnos. Y lo aprendimos a través de experiencias, traumas, rechazos y sistemas de creencias que se instalaron como verdades absolutas sin que lo notáramos. Reconocer ese muro invisible no se trata de buscar culpables, sino de asumir responsabilidad. No eres culpable de tus heridas, pero sí eres responsable de tu sanación. No es tu culpa haber crecido con miedo a fallar o con la necesidad de aprobación, pero sí depende de ti decidir qué harás con eso a partir de ahora. La conciencia no llega para castigarte, sino para liberarte. Porque una vez que ves el muro, puedes empezar a construir la escalera para cruzarlo. Uno de los errores más comunes cuando hablamos de límites mentales es pensar que deben eliminarse de inmediato. Pero no es así como funciona. Los límites no se derrumban a gritos ni a golpes, sino a través de comprensión, paciencia y práctica. Son capas que se han formado durante años, y como tales, requieren tiempo para ser transformadas. La clave está en mirar con compasión. No con pena,
sino con una voluntad amorosa de entenderte y comenzar a actuar desde una nueva visión de ti mismo. Nuestros límites mentales están profundamente ligados a nuestras experiencias emocionales. Cada vez que sufriste un rechazo, tu mente creó una barrera para protegerte. Cada vez que sentiste que no era suficiente, tu sistema emocional lo registró como una amenaza. Y hoy, aunque ya no estés en esa situación, sigues reaccionando igual. No porque seas débil, sino porque tu sistema nervioso se ha programado así. Romper ese patrón requiere valentía, pero también requiere amabilidad. No puedes pelearte con tu mente y esperar que colabore contigo. Tienes que enseñarle que es seguro avanzar. La mayor prisión no es la que tiene barrotes físicos, sino la que tiene pensamientos limitantes. Si crees que no puedes, no podrás. Si crees que no mereces, te sabotarás. Si crees que es demasiado tarde, dejarás pasar las oportunidades. La mente es una herramienta extraordinaria, pero cuando opera desde el miedo, se convierte en una trampa. Por eso, es vital comenzar a observar qué pensamientos sostienes a diario, qué historias repites, qué emociones alimentas sin darte cuenta. Para romper un límite mental, primero hay que nombrarlo. ¿Cuál es ese pensamiento que más te detiene? ¿Cuál es la frase que te repites cuando estás a punto de intentar algo nuevo? Tal vez sea no soy lo suficientemente bueno, o si fracaso, me rechazarán, o no tengo lo que se necesita. Sea cual sea, escríbelo. Obsérvalo. Cuestiona su origen. ¿De dónde lo aprendiste? ¿Es realmente tuyo o lo adoptaste de alguien más? Cuando traes luz sobre la oscuridad pierde fuerza. El reconocimiento es el inicio de toda transformación. No puedes cambiar lo que no estás dispuesto a mirar. Por eso, este primer capítulo no busca darte soluciones rápidas, sino abrirte una puerta interior. Una puerta que quizá ha estado cerrada durante años, pero que ahora puedes tocar con nuevas manos. El simple acto de observarte con honestidad ya es un acto revolucionario. Porque implica salir del piloto automático y comenzar a vivir con presencia. El problema con los límites mentales es que muchas veces se disfrazan de lógica. No lo intento porque no tengo tiempo, no lo hago porque no es el momento, no me lanzo porque tengo otras prioridades. Pero en el fondo, ¿cuánto de eso es real y cuánto es miedo encubierto? Vivimos justificando nuestras limitaciones con excusas elegantes. Pero no es hasta que somos brutalmente honestos con nosotros mismos que empezamos a recuperar nuestro poder. Una mente limitada siempre buscará razones para no actuar. Pero una mente que empieza a despertar busca posibilidades. Cambiar de mentalidad no significa ignorar los riesgos, sino aprender a enfrentarlos desde un lugar interno más fuerte. No se trata de negar el miedo, sino de reconocerlo y seguir caminando. Porque el verdadero crecimiento no ocurre en la comodidad, sino en la incomodidad sostenida con valentía. Una de las prácticas más poderosas para empezar a desarmar tus límites mentales es escribir. Sí, escribir. Cuando pones tus pensamientos en papel, les quitas poder. Cuando nombras tus miedos, comienzan a desinflarse. Cuando expresas tus deseos, les das dirección. No subestimes el poder de este ejercicio simple pero transformador. Hazlo todos los días. Aunque sea por 5 minutos. Tu mente necesita ver que estás dispuesto a reprogramarla. Recuerda que los límites mentales no son el enemigo. En su momento, fueron mecanismos de defensa. Pero hoy ya no necesitas defenderte del pasado. Hoy puedes elegir crear. Puedes elegir abrirte, avanzar, intentarlo de nuevo. No importa cuántas veces hayas fallado, cada nuevo intento trae consigo la posibilidad de algo distinto. Pero esa posibilidad solo se activa si tú la activas primero en tu interior. La verdadera libertad mental comienza cuando entiendes que no eres tus pensamientos. Eres quien los observa. Y si eres el observador, entonces puedes elegir. Puedes elegir qué pensamientos alimentar, qué historias creer, qué emociones cultivar. Puedes rediseñar tu vida desde tu mente. No será fácil, pero será posible. Y en ese camino, cada paso que des será una victoria sobre el límite que ayer te detenía. Estás al inicio de un proceso poderoso. Este capítulo ha sido solo el umbral. A partir de aquí, nos adentraremos en el universo interno donde tus límites han vivido ocultos por años. Pero esta vez, no vas solo. Este viaje lo harás con herramientas, con conciencia,
Y con el coraje de quien ha decidido no ser más espectador de su vida, sino protagonista. Bienvenido al comienzo de tu verdadera transformación. Capítulo 2. El origen de tus límites. Cada pensamiento que tienes hoy, cada creencia que te repites en silencio, cada reacción automática ante la vida, tiene un origen. No naciste con una visión limitada del mundo ni con miedo al fracaso. Esas percepciones se construyeron con el tiempo, como una arquitectura emocional hecha de experiencias, palabras escuchadas, miradas que te marcaron y momentos que, sin saberlo, moldearon la forma en que hoy interpretas la realidad. Comprender de dónde vienen tus límites mentales no es solo un ejercicio intelectual, es un acto de sanación. Porque cuando entiendes su raíz, también descubres el poder de arrancarlos y plantar algo nuevo. Muchos de nuestros límites mentales se originan en la infancia. En esa etapa, nuestra mente era una esponja abierta, absorbiendo todo sin filtro, sin cuestionamiento. Si alguien te hizo sentir que no era suficiente, que hablar era molesto, que equivocarte era imperdonable o que debías agradar a todos para ser aceptado, es muy probable que esas ideas se hayan convertido en pilares ocultos de tu manera de vivir hoy. No lo hiciste conscientemente. Fue un mecanismo de supervivencia. La mente hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Pero lo que un día te protegió, hoy puede estar saboteando tu crecimiento. Es impactante pensar que muchas de las decisiones que tomamos como adultos no vienen de nuestra parte consciente, sino de esa versión infantil herida que aún habita en nosotros. A veces, quien decide no postularse a un nuevo empleo, no iniciar una relación o no hablar en público no es el adulto que eres, sino el niño o la niña que una vez fue juzgado, rechazado o ignorado. Esa parte de ti necesita ser escuchada, no ignorada. Necesita tu presencia adulta, no tu crítica. Porque solo desde el amor y la comprensión puedes empezar a transformar lo que hasta ahora ha sido una prisión invisible. Los límites mentales también se refuerzan con la cultura en la que creciste. Cada sociedad tiene sus propias narrativas sobre lo que es posible, lo que está bien y lo que se considera éxito o fracaso. Tal vez creciste en un entorno que valoraba la estabilidad por encima del riesgo, la obediencia por encima de la creatividad, el sacrificio por encima del disfrute. Esas ideas no son verdades universales. Son creencias colectivas. Pero cuando no las cuestionamos, se convierten en reglas internas que nos impiden explorar otros caminos. Y lo más trágico es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos obedeciendo normas que nunca elegimos. El sistema educativo también ha sido, en muchos casos, un espacio donde se sembraron límites mentales. Nos enseñaron a memorizar, no a pensar. A competir, no a colaborar. A buscar respuestas correctas, no a formular buenas preguntas. El error era penalizado, no celebrado como parte del aprendizaje. Así, fuimos moldeando una relación con el conocimiento basada en el miedo al juicio. Y esa huella emocional persiste. Evitamos intentar cosas nuevas porque tememos no hacerlo perfecto. Pero aprender, crecer, crear. Todo eso requiere error, ensayo, y un permiso interno para no saberlo todo desde el inicio. Las relaciones personales también juegan un rol clave en la construcción de nuestros límites mentales. Tal vez tuviste una figura cercana que constantemente te señalaba lo que hacías mal, o que invalidaba tus emociones. O quizá conviviste con personas que se conformaban con poco, y te transmitieron la idea de que aspirar a más era arrogante o peligroso. A veces, esos mensajes eran sutiles, otras, directos. Pero todos dejaron una marca. Y esas marcas, si no las hacemos conscientes, se convierten en paredes que delimitan lo que creemos merecer o lo que nos atrevemos a desear. Lo curioso es que, muchas veces, esos límites se mantienen no porque sean reales, sino porque nunca los desafiamos. Nos movemos dentro de ellos con tal naturalidad que nos parecen normales. Vivimos con resignación, creyendo que esto es lo que hay, sin preguntarnos si realmente es todo lo que puede haber. Cuestionar el origen de tus límites es incómodo, sí. Pero es también profundamente liberador. Porque te permite dejar de vivir una vida prestada, diseñada por las heridas y expectativas de otros, y empezar a construir la tuya propia. No se trata de negar el pasado, sino de reconciliarte con él. Cada experiencia que viviste formó parte de tu camino. Pero ahora tienes la oportunidad de resignificar esas vivencias. Puedes tomar el dolor y convertirlo en aprendizaje. Puedes tomar la frustración y transformarla en impulso. Puedes mirar hacia atrás, no para quedarte atrapado,
sino para entender desde dónde vienes y hacia dónde realmente quieres ir. El pasado no te define, es solo el punto de partida para tu nueva historia. Una herramienta fundamental en este proceso es la autoindagación. Dedica momentos de silencio para preguntarte, ¿qué creencias me están limitando? ¿De dónde vienen? ¿A quién estoy obedeciendo internamente? ¿Qué miedo está detrás de esta inacción? Al principio, puede doler mirar hacia adentro. Pero en esa incomodidad también habita la verdad. Y la verdad es la llave que abre las puertas de tu libertad interior. No necesitas cambiarlo todo de golpe. Solo empezar a ver. Porque lo que se ve, se puede transformar. Es vital entender que todos tenemos límites mentales. No eres un caso perdido ni estás roto. Eres humano. Y precisamente por eso, tienes también la capacidad de reinventarte. El cerebro es plástico, moldeable. La mente es entrenable. Cada nuevo pensamiento que eliges tener es un paso hacia una nueva versión de ti mismo. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, estás reescribiendo el código interno que dirige tu vida. No subestimes el poder de los pequeños actos conscientes. Son ellos los que construyen una realidad diferente. Recuerda, lo que hoy consideras un límite, alguna vez fue una solución. Pero ya no necesitas esas viejas soluciones. Has crecido. Has cambiado. Y lo que funcionó en el pasado puede estar estorbándote en el presente. Atrévete a soltar. A reescribir tus reglas. A preguntarte si lo que creíste toda tu vida aún te sirve. Porque solo cuando rompes con lo viejo, puedes dar espacio a lo nuevo. Y lo nuevo no llega desde afuera. Nace dentro de ti, cuando decides pensar diferente, sentir diferente, actuar diferente. Superar tus límites mentales no es una tarea de un solo día. Es un proceso. Un camino que requiere paciencia, constancia y amor propio. Pero también es un camino lleno de recompensas. Porque cada límite que trasciendes te da acceso a una vida más plena, más libre, más auténtica. No estás aquí para encajar en moldes ajenos, sino para expandir tu verdad. Estás aquí para ser todo lo que puedes ser, y más. Este capítulo te ha invitado a mirar atrás, no para quedarte ahí, sino para recoger lo necesario y seguir caminando más ligero. Ahora sabes que tus límites tienen historia, pero no tienen destino fijo. Tú eres quien puede elegir otro camino. Y en ese camino, te acompañaremos paso a paso. Porque este viaje apenas comienza. Capítulo 3. La voz interna que determina tu mundo. Dentro de cada persona habita una voz interna, una especie de narrador invisible que constantemente interpreta la realidad. Esa voz no se detiene, no pide permiso y rara vez es neutral. A veces es aliada, pero en muchas ocasiones es el mayor saboteador de nuestros sueños. Lo que te dices a ti mismo en silencio, sin que nadie lo escuche, moldea tu mundo más de lo que imaginas. La calidad de tu diálogo interno determina la calidad de tu vida. Puedes tener grandes talentos, recursos y oportunidades, pero si tu mente te susurra que no eres suficiente, será como vivir con una cadena invisible atada al corazón. Esa voz interna se fue formando desde la infancia, a partir de las palabras que escuchaste de tus padres, maestros y personas significativas. Si creciste con frases como no seas tonto, tú no puedes hacer eso no es para ti, es probable que hoy esa voz haya adoptado un tono de juicio y dureza. Por el contrario, si te alentaron, si celebraron tus errores como parte del proceso, probablemente tu voz interior sea más compasiva y estimulante. Lo importante es saber que, aunque no elegiste el tono original de esa voz, sí puedes transformarla. Lo que nos decimos a diario tiene un efecto poderoso. Si constantemente repites no soy capaz, seguro fallo, esto no es para mí, esas frases no solo reflejan tu estado mental, sino que lo refuerzan. Cada pensamiento se convierte en una orden que tu cerebro intenta cumplir. Y con el tiempo, esas repeticiones crean surcos profundos, como ríos mentales que fluyen siempre por la misma dirección. Por eso es tan importante interrumpir ese flujo automático con nuevas palabras, nuevos relatos, nuevas posibilidades. Uno de los pasos más transformadores que puedes dar es volverte consciente de tu diálogo interno. Obsérvate con atención. ¿Qué te dices al despertar? ¿Qué piensas cuando enfrentas un reto? ¿Cómo te hablas cuando cometes un error? Esta observación no es para que te castigues, sino para que tomes el control. No puedes cambiar lo que no ves. Pero cuando lo ves,
Tienes el poder de decidir si seguir alimentando esa voz o empezar a cambiar su guión. Cambiar la voz interna no es ignorarla ni reprimirla. Es dialogar con ella. Preguntarte si lo que te estás diciendo es realmente cierto o simplemente una creencia heredada. Puedes comenzar a introducir frases que afirmen tu capacidad, aunque al principio no las sientas completamente reales. No se trata de engañarte, sino de abrirle espacio a una nueva forma de verte. Cuando dices estoy aprendiendo, en lugar de soy un fracaso, estás dando un paso hacia la autocompasión y la verdad. La autocompasión no es debilidad ni excusa. Es el acto valiente de tratarte como tratarías a alguien que amas. Significa reconocer que tienes defectos, sí, pero también dignidad, valor y un potencial inmenso. Si fueses tan exigente y cruel con tus amigos como lo eres contigo mismo, probablemente no tendrías relaciones sanas. Entonces, ¿por qué aceptar una relación tóxica con tu propia mente? La voz interna puede ser reeducada. Es un trabajo diario, pero posible. Puedes construir una nueva narrativa que te impulse en lugar de detenerte. Frases como yo puedo con esto me está formando, cada intento me acerca, son semillas de una nueva identidad. No importa si al principio no florecen con fuerza. Lo importante es plantarlas y cuidarlas. Con el tiempo, esas nuevas palabras se vuelven tan familiares que sustituyen al viejo discurso de autolimitación. Uno de los ejercicios más efectivos es escribir tus pensamientos más frecuentes y luego reescribirlos desde una mirada más amorosa. Por ejemplo, si sueles pensar nunca hago nada bien, puedes transformarlo en estoy aprendiendo y cada paso me fortalece. No es solo una frase bonita, es un entrenamiento. Cada vez que eliges un pensamiento más constructivo, estás fortaleciendo un nuevo camino neuronal. Es crucial rodearte también de voces externas que nutran tu voz interna. Las personas que te rodean, los libros que lees, los contenidos que consumes, todo alimenta tu mundo interior. Si todo lo que entra en tu mente refuerza el miedo y la duda, es difícil que tu diálogo interno cambie. Por eso, elegir conscientemente qué y quién escuchas es parte del proceso de superar tus límites mentales. La autocrítica destructiva es un hábito común, pero no natural. Nadie nace con odio hacia sí mismo. Es algo que se aprende. Y si se aprende, también se puede desaprender. Cada día es una oportunidad para hacer una pausa, respirar y elegir una palabra diferente. La voz que construyes hoy puede ser la que te acompañe en tus mayores logros mañana. No necesitas esperar a sentirte completamente seguro para cambiar tu voz interna. El cambio empieza con la decisión de no seguir creyendo todo lo que piensas. Tu mente puede decir muchas cosas, pero tú no eres tu mente. Eres quien la observa, quien puede cuestionarla y, sobre todo, quien puede dirigirla hacia un lugar más libre y pleno. La verdadera transformación empieza cuando te conviertes en el principal aliado de tu propio camino. Cuando tu voz interna se convierte en un susurro de aliento, en lugar de un látigo constante. No se trata de que nunca tengas pensamientos negativos, sino de que no les entregues el control de tu destino. Puedes reconocerlos, pero no obedecerlos. Puedes escucharlos, pero no actuar desde el miedo que generan. Hoy es un buen día para comenzar a hablarte con más respeto, más amor, más esperanza. Esa voz que escuchas a diario puede ser tu mayor enemiga o tu mejor amiga. Tú eliges. Y en esa elección se encuentra gran parte de tu libertad. Capítulo 4. El poder de tus creencias escondidas. Muchas veces, el verdadero obstáculo no es lo que haces ni lo que sabes, sino lo que crees profundamente sobre ti mismo y sobre el mundo. Las creencias no son solo pensamientos sueltos, son estructuras mentales que definen lo que consideras posible, deseable o incluso merecido. Son filtros invisibles que distorsionan la realidad y condicionan tus decisiones, tus límites y tus posibilidades. Por eso, si quieres romper tus barreras internas, el primer paso es atreverte a revisar lo que crees sin darte cuenta que crees. Desde niños, absorbemos creencias de nuestros padres, la escuela, la religión, los medios y la cultura. Muchas de ellas pasan desapercibidas porque se instalan en la base de nuestro pensamiento, como el software de un sistema operativo. Creencias como el dinero corrompe, el amor duele, tengo que ser perfecto para que me acepten, o no soy lo suficientemente bueno pueden estar operando en silencio, saboteando cada paso que intentas dar. Y lo más inquietante es que ni siquiera te das cuenta de que están ahí. Una creencia no necesita ser verdadera para tener poder.
Solo necesita ser aceptada. Si crees que no puedes hacer algo, probablemente ni siquiera lo intentes. Si crees que no mereces algo, lo rechazarás aunque esté frente a ti. Así de sutil y poderosa es la influencia de las creencias. No trabajan a nivel consciente, sino en el fondo, guiando tus emociones, tus patrones de conducta y hasta tu forma de relacionarte con los demás. Revisar tus creencias no es una tarea fácil. Implica confrontar partes de ti que quizás han estado protegidas durante años. Implica mirar de frente aquello que te has repetido tantas veces que ahora parece una verdad absoluta. Pero si no lo haces, te estarás moviendo dentro de una prisión invisible, creyendo que los barrotes son parte del paisaje. El primer paso para liberarte es hacer visible lo que ha estado oculto, tus creencias más arraigadas. Uno de los caminos más efectivos para descubrir tus creencias limitantes es observar tus reacciones emocionales. Cuando algo te frustra, te bloquea o te enoja profundamente, ahí hay una creencia operando. Si, por ejemplo, te sientes paralizado cuando alguien te critica, tal vez en el fondo crees que equivocarte te hace menos valioso. Si sientes envidia cuando ves a alguien triunfar, quizás crees que el éxito es escaso o que tú no lo mereces. Las emociones intensas son pistas, ventanas hacia lo que realmente piensas de ti y del mundo. Cuestionar una creencia es un acto de valentía. No se trata de negar tu experiencia, sino de preguntarte si lo que crees te está ayudando a avanzar o te está frenando. Muchas veces descubrirás que esa creencia tiene raíces antiguas, tal vez incluso protectoras en su momento, pero que ya no te sirven en tu etapa actual. En ese momento, puedes elegir seguir obedeciendo una idea vieja o abrirte a una nueva forma de pensar y vivir. Cambiar una creencia no es simplemente repetir una afirmación positiva. Es un proceso más profundo que implica observar la creencia, cuestionarla, comprender de dónde viene y construir evidencia contraria. Si, por ejemplo, crees que no eres creativo, empieza a recordar momentos en los que encontraste soluciones, imaginaste algo nuevo o aportaste una idea original. Al reunir esas pruebas, estás enseñándole a tu mente que hay otra narrativa posible. Las creencias no se cambian de la noche a la mañana. Están sostenidas por años de repetición emocional y mental. Pero sí se pueden transformar con paciencia, atención y práctica. El secreto está en reemplazarlas por nuevas creencias más poderosas, más expansivas, más alineadas con la persona que estás construyendo. Y repetir esas nuevas ideas hasta que se vuelvan tu nueva normalidad. Una herramienta útil es escribir tus creencias limitantes y, al lado, escribir una versión empoderadora. Por ejemplo, no soy lo suficientemente bueno puede convertirse en estoy en proceso de crecer y tengo valor tal como soy. Fracasar es el fin puede transformarse en cada error es una oportunidad para mejorar. Este ejercicio te ayuda a visualizar el cambio y empezar a interiorizarlo. También es importante rodearte de un entorno que refuerce tus nuevas creencias. Las personas con las que hablas, los libros que lees, los contenidos que consumes, todo eso alimenta tu mente. Si estás rodeado de mensajes que celebran la superación, el esfuerzo y la posibilidad, será más fácil para ti construir un sistema de creencias que te impulse en lugar de detenerte. No olvides que tus creencias no solo afectan lo que haces, sino también lo que permites en tu vida. Si crees que el amor duele, atraerás relaciones que confirmen ese guión. Si crees que el dinero es sucio, lo rechazarás de manera inconsciente. Pero si empiezas a creer que puedes tener relaciones sanas, que mereces abundancia, que tu voz merece ser escuchada, comenzarás a vivir desde otro lugar, uno de expansión y coherencia. Superar tus límites mentales requiere que des un paso más allá de lo que crees que es cierto. Requiere que abraces la duda como aliada, que te permitas cuestionar, desaprender y volver a elegir. Porque muchas veces no necesitas aprender más, sino desaprender lo que te ha limitado. No necesitas ser otro, sino soltar la versión de ti que fue creada desde el miedo. Tú no eres tus creencias. Eres quien las sostiene, y quien puede soltarlas. Dentro de ti hay una mente poderosa esperando ser liberada de sus viejas cadenas. Una mente que, al romper con lo impuesto, puede diseñar un camino propio, auténtico y lleno de posibilidades. Este es el momento de mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué estoy creyendo que ya no quiero seguir creyendo? ¿Qué ideas heredadas necesito soltar para avanzar? Porque allí donde cambian tus creencias, empieza a cambiar tu realidad. Y allí donde cambia tu realidad, te acercas cada vez más a tu versión más libre,
más plena y más poderosa. Capítulo 5. El miedo como brújula de crecimiento. El miedo ha sido uno de los acompañantes más antiguos de la humanidad. Evolutivamente, nos ayudó a sobrevivir, a mantenernos lejos del peligro, a protegernos de lo desconocido. Sin embargo, en la vida moderna, muchas veces el miedo deja de ser un aviso útil para convertirse en una jaula invisible. Ya no tememos solo a lo que nos puede hacer daño físicamente, sino también al juicio, al rechazo, al fracaso, a no ser suficientes. El problema no es sentir miedo. El verdadero límite aparece cuando dejamos que el miedo tome el control de nuestras decisiones. Muchas personas viven evitando situaciones que podrían incomodarlas o hacerlas sentir vulnerables. Rechazan oportunidades porque implican riesgos. Se callan cuando deberían hablar. Se esconden cuando deberían brillar. Y lo hacen no porque no tengan talento o valor, sino porque el miedo ha tomado las riendas de su vida. En ese punto, el miedo deja de ser un protector y se convierte en un carcelero. Lo irónico es que todo lo que anhelamos suele estar justo del otro lado de ese miedo. La expansión personal, la verdadera libertad, el amor genuino, todo eso requiere atravesar zonas incómodas. No existe crecimiento real sin incomodidad. Todo proceso de evolución interior implica confrontar aspectos de nosotros que hemos mantenido ocultos o que nos producen inseguridad. Y ahí es donde el miedo aparece como una señal. Pero no como una barrera, sino como una brújula. Lo que más temes, muchas veces, señala lo que más necesitas enfrentar. Si temes hablar en público, quizás sea porque tu voz necesita ser escuchada. Si temes fracasar, es posible que estés llamado a intentar algo grande. En lugar de evitar el miedo, ¿qué pasaría si lo escucharas como un mensaje? Transformar tu relación con el miedo no significa erradicarlo. Significa cambiar tu actitud frente a él. Significa permitirte sentirlo sin dejar que te paralice. Significa avanzar a pesar de su presencia. Cada vez que haces algo que te da miedo, pero lo haces de todos modos, reconfiguras tu mente. Le enseñas a tu cerebro que eres más grande que ese temor. Y con el tiempo, eso que antes te intimidaba se vuelve parte natural de tu ser. Muchos de los grandes logros en la historia de la humanidad nacieron en medio del miedo. Los grandes líderes, artistas, emprendedores y pensadores no eran valientes porque no sentían miedo, sino porque decidieron actuar a pesar de él. La valentía no es la ausencia de temor, sino la decisión de no dejarse dominar por él. Tú también tienes ese poder. Tú también puedes entrenarte para caminar junto al miedo, sin rendirte a su sombra. Una técnica poderosa es personificar tu miedo. Escríbele una carta. Pregúntale qué intenta protegerte. ¿Qué historia está sosteniendo? Muchas veces, el miedo no es más que una versión antigua de ti mismo tratando de evitar el dolor. Agradece su intención, pero recuérdale que ahora tú estás al mando. Que ya no necesitas esconderte para estar a salvo. Que tu crecimiento es más importante que tu comodidad. Otra herramienta útil es exponerte gradualmente a aquello que temes. No necesitas saltar al vacío de inmediato. Puedes avanzar paso a paso. Si te asusta hablar en público, empieza por compartir tus ideas en grupos pequeños. Si temes iniciar un proyecto, comienza con un plan simple. Cada acción que desafía al miedo, por mínima que sea, te fortalece desde dentro. Y con cada paso, tu zona de confort se expande. A veces el miedo no se manifiesta como un monstruo evidente, sino como una excusa elegante: no es el momento, me falta preparación, quizá después. Esas frases suenan razonables, pero muchas veces encubren un temor más profundo: el miedo a brillar, a fallar o incluso a tener éxito. Por eso es tan importante ser honesto contigo mismo. Preguntarte con sinceridad: ¿estoy evitando esto por prudencia o por miedo? No se trata de vivir temerariamente, sino con conciencia. De distinguir entre un miedo real, que protege tu integridad, y un miedo mental, que limita tu expansión. Y en este segundo caso, elegir el coraje. Porque cada vez que eliges el coraje, aunque sea en una pequeña decisión, estás fortaleciendo la versión de ti que no se rinde, que se atreve, que confía. El miedo también puede ser un gran maestro. Puede mostrarte tus heridas no sanadas, tus vacíos emocionales, tus creencias limitantes. Al observarlo con atención y compasión, puedes descubrir partes de ti que necesitan cuidado y transformación. Y al trabajarlas, no solo reduces el miedo,
te haces más íntegro, más consciente, más tú. Lo importante es no esperar a que el miedo desaparezca para actuar. Ese día quizás nunca llegue. La clave es actuar incluso con miedo, y permitir que el movimiento transforme la emoción. Porque el miedo no se disuelve con más pensamiento, sino con acción. Con pasos concretos. Con decisión interna. Y con la profunda convicción de que mereces una vida más libre, más plena, más valiente. Cada vez que te enfrentas a tu miedo, estás diciendo, yo puedo. Estás rompiendo una barrera mental y construyendo una nueva realidad. Y en esa nueva realidad, el miedo ya no tiene la última palabra. La tienes tú. Capítulo 6. La narrativa interna, lo que te dices importa. En el vasto universo de tu mente, hay una voz que siempre está hablando. Esa voz te acompaña en silencio cuando nadie más lo hace. Te comenta tus errores, te interpreta tus fracasos, te recuerda tus dudas y, a veces, también te alienta. Esa voz es tu narrativa interna, y tiene más poder sobre tu vida del que te imaginas. Lo que te dices a ti mismo a diario no es solo una serie de pensamientos, es el guión que define tu identidad, tu autoestima y tus decisiones. Muchas personas viven atrapadas en una narrativa mental autocrítica, exigente, incluso cruel. Se repiten frases como no soy suficiente, siempre lo arruino, nadie me valora, esto no es para mí. Estas ideas, cuando se repiten constantemente, se convierten en verdades psicológicas, aunque no tengan fundamento. Tu cerebro no distingue entre lo que es real y lo que repites con convicción. Por eso, tus pensamientos tienen el poder de elevarte o destruirte. Esta narrativa interna no surge de la nada. Está construida sobre experiencias pasadas, comentarios que recibiste en la infancia, comparaciones con otros, fracasos mal procesados, y también por la forma en que interpretas lo que vives. Si cada caída la ves como una prueba de tu inutilidad, tu mente archivará ese mensaje. Pero si cada tropiezo lo ves como una oportunidad de aprender, el relato interno cambia. Y cuando el relato cambia, cambia tu vida. Lo interesante es que tu narrativa no es estática. Puede ser reescrita. Así como un guionista puede tomar un personaje roto y darle una evolución inspiradora, tú puedes tomar tu historia y convertirte en tu propio héroe. El primer paso es observar con atención cómo te hablas en los momentos difíciles. ¿Te culpas o te consuelas? ¿Te castigas o te das comprensión? ¿Te hundes o te invitas a levantarte? Ser consciente de tu voz interior es un acto de amor propio. Significa salir del piloto automático para ver qué semillas estás plantando en tu mente. Cada palabra interna es una semilla. Si siembras duda, crecerá inseguridad. Si siembras autocompasión, crecerá confianza. El diálogo interno que cultivas día a día determina tu fuerza emocional cuando la vida te pone a prueba. Muchos de los límites mentales que arrastramos no vienen de la realidad, sino del modo en que nos la contamos. Dos personas pueden vivir el mismo evento y salir con conclusiones opuestas. Una puede decir esto me demuestra que no sirvo, y otra esto me enseña lo que necesito mejorar. La diferencia no está en el hecho, sino en el filtro. Y ese filtro es tu narrativa interna. Modificar tu narrativa no significa mentirte ni negar tus errores. Significa elegir conscientemente una perspectiva que te empodere en lugar de sabotearte. En vez de decir soy un fracaso, puedes decir estoy aprendiendo y creciendo con cada paso. En vez de no soy como los demás, puedes decir tengo un camino único que merece ser recorrido con dignidad. Un ejercicio transformador es escribir durante una semana lo que te dices cuando las cosas salen mal. Luego, al final de la semana, léelo con la compasión con la que escucharías a tu mejor amigo. ¿Le hablarías así? ¿Le exigirías lo mismo? ¿Lo juzgarías con tanta dureza? Esa comparación suele abrir los ojos. Muchas veces somos más crueles con nosotros mismos de lo que jamás seríamos con otra persona. Cuando empiezas a cambiar tu narrativa, puedes sentir resistencia. Tu mente está acostumbrada a ciertos patrones, y salirse de ellos genera incomodidad. Pero si insistes, si cultivas nuevas frases internas como estoy en proceso, hago lo mejor que puedo, mi valor no depende del resultado, poco a poco tu mente empezará a adaptarse. No se trata de repetir afirmaciones vacías, sino de elegir pensamientos que te sostengan en el camino real que estás recorriendo. La narrativa interna positiva no elimina los desafíos, pero sí te da fuerza para enfrentarlos. Te da perspectiva, equilibrio,
compasión. Te permite ver la luz incluso en medio del caos. Y eso, en momentos clave, puede marcar la diferencia entre rendirte o avanzar. No porque niegues la dificultad, sino porque eliges no quedarte atrapado en ella. La voz con la que te hablas puede ser tu peor enemiga o tu mejor aliada. Si la conviertes en una amiga, en una guía paciente y honesta, todo cambia. Empiezas a confiar más en ti, a sentir que te tienes a ti mismo. Y cuando confías en ti, el miedo disminuye, la motivación crece, y los límites mentales se vuelven cada vez más frágiles. La verdadera libertad interior comienza cuando te hablas con respeto. Cuando te das permiso de caer sin hundirte en la culpa. Cuando te celebras por intentarlo, aunque no todo salga perfecto. Esa voz interna que hoy te debilita puede convertirse en tu faro más luminoso, si eliges reeducarla. Cada vez que te trates con amabilidad, estarás creando una nueva historia sobre ti. Una historia en la que puedes fallar y seguir siendo valioso. Una historia en la que estás creciendo, no solo sobreviviendo. Una historia en la que tus límites mentales empiezan a ceder, porque tu mente ya no lucha contra ti, sino contigo. Capítulo 7. La importancia del presente. Salir del piloto automático. Vivimos gran parte de nuestra vida en modo automático. Nos despertamos, revisamos el teléfono, repetimos rutinas, nos desplazamos de un lugar a otro sin notar los detalles, sin realmente estar ahí. Nuestra mente salta entre el pasado y el futuro, repasando errores, anticipando problemas, imaginando lo que falta, preocupándose por lo que podría salir mal. Y mientras tanto, el presente se nos escapa. No nos damos cuenta, pero ese hábito de desconectarnos de la hora es una de las principales causas de ansiedad, insatisfacción y agotamiento mental. Estar en el presente no significa no planificar o ignorar lo que pasó. Significa no vivir secuestrado por lo que no puedes cambiar o controlar. El pasado ya fue y el futuro aún no existe. El único momento real donde puedes actuar, disfrutar, sanar o transformar algo, es ahora. Y sin embargo, es el momento que más descuidamos. No estamos realmente aquí. Estamos en otra parte, todo el tiempo. Salir del piloto automático requiere un tipo de coraje que no siempre se valora. Requiere detenerte, observar, y permitirte sentir sin huir. Implica mirar tu vida con atención, con presencia, con apertura. No para juzgarla, sino para habitarla con conciencia. Cuando estás presente, incluso las pequeñas cosas recuperan valor. El aroma del café, el tacto del sol en la piel, una conversación sin distracciones. El presente es sencillo, pero profundo. Muchos de nuestros límites mentales se alimentan del ruido constante de una mente que no se detiene. Nos sobrecargamos de pensamientos y expectativas, de deberes y exigencias. Pero la claridad no surge del caos, sino del silencio. Cuando vuelves al presente, aunque sea por unos segundos, se abre un espacio de paz donde puedes respirar, conectar contigo y recordar lo que realmente importa. Practicar la presencia es un acto radical de amor propio. Es decirle a tu mente, ya no te voy a dejar vagar sin rumbo, ahora quiero estar contigo. Es cambiar el foco de lo que falta, a lo que tienes. Del miedo a lo que podría pasar, a la gratitud por lo que ya es. No se trata de ser perfecto en ello, sino de regresar una y otra vez. Cada vez que vuelves a la hora, te estás eligiendo. Una técnica poderosa para cultivar presencia es la respiración consciente. Detente un momento. Siente el aire entrar y salir. No intentes cambiar nada. Solo observa. Esa pequeña pausa interrumpe el piloto automático y te devuelve al control. La respiración es el ancla que siempre tienes a mano para reconectar con el presente. Es simple, pero profundamente transformadora si la practicas con constancia. Otro camino es la observación sin juicio. Observa tus pensamientos, tus emociones, tus acciones. No para criticarlas, sino para entenderlas. Cuando te conviertes en testigo de tu mente, dejas de ser su prisionero. Ya no reaccionas automáticamente. Eliges cómo responder. Esa elección consciente es lo que te libera de muchos condicionamientos mentales que antes parecían inquebrantables. La presencia también se cultiva en los detalles. Cuando comes, come con atención. Cuando caminas, siente tus pasos. Cuando hables con alguien, míralo a los ojos. Escucha de verdad. No pienses en lo que vas a decir después. Solo escucha.
Estar presente en lo cotidiano es la práctica más poderosa para superar los límites mentales que surgen del descontrol, la prisa y la desconexión. Lo paradójico es que cuando vuelves al presente, muchos de tus miedos desaparecen. Porque el miedo vive en el futuro, en lo que podría pasar. Pero aquí y ahora, en este instante preciso, la mayoría de las veces estás a salvo. Estás respirando. Tienes un cuerpo que te sostiene. Tienes opciones. Volver a la hora es volver a tu poder. Tu mente necesita dirección, como un niño que corre de un lado a otro. Si no le das una guía amorosa, saltará de preocupación en preocupación, de distracción en distracción. Pero si la invitas con paciencia al momento presente, se tranquiliza. Aprende a confiar. Aprende a descansar. Y desde esa calma, puede enfocarse, decidir, crear. El presente también es el lugar donde ocurren los verdaderos cambios. No puedes sanar el pasado ni construir el futuro si no estás aquí. Todo comienza con una presencia activa y honesta. Solo desde aquí puedes observar tus patrones, desmontar tus creencias limitantes y tomar decisiones nuevas. Estar presente no es un lujo espiritual, es una necesidad psicológica. La mayoría de los problemas emocionales se agravan cuando vives desconectado del presente. La culpa te ancla en lo que ya pasó. La ansiedad te proyecta a lo que aún no existe. Pero la presencia te devuelve al centro. A la serenidad. A la claridad de saber que, en este instante, puedes empezar de nuevo. Puedes respirar. Puedes cambiar tu enfoque. Puedes elegir diferente. Estar presente también te da acceso a una sabiduría que no está en los libros ni en los consejos de otros. Está en ti. En tu cuerpo, en tus emociones, en tu intuición. Cuando estás realmente aquí, puedes escucharte de verdad. Y lo que surge desde ahí tiene una fuerza y una coherencia que ninguna idea externa puede igualar. Es tu verdad interna guiándote. Practicar la presencia no es desconectarte del mundo. Es lo contrario. Es conectarte profundamente con la vida. Con cada momento como un regalo. Con cada experiencia como una oportunidad. Es hacer de tu existencia algo más consciente, más sentido, más real. Y en ese proceso, los límites mentales pierden poder, porque ya no te dominan desde la inconsciencia. Tú estás despierto. Capítulo 8. La trampa de la comparación. ¿Cómo recuperar tu propio valor? Compararte con los demás es una de las formas más rápidas y efectivas de destruir tu autoestima. Y sin embargo, lo hacemos constantemente. Nos comparamos con lo que otros tienen, con lo que logran, con cómo lucen, con lo que publican, con lo que aparentan. Vivimos inmersos en un mundo que nos empuja a medirnos con estándares ajenos, a correr carreras que no nos pertenecen, a querer vidas que quizás ni siquiera deseamos profundamente. La comparación constante se convierte así en una trampa mental silenciosa que mina tu confianza, nubla tu percepción y alimenta la idea de que nunca eres suficiente. Una de las razones por las que la comparación es tan tóxica es que casi siempre es injusta. Comparamos nuestro interior, con todas nuestras dudas, heridas e inseguridades, con la fachada pulida que los demás muestran al mundo. No vemos sus miedos, sus fracasos, sus momentos de oscuridad. Solo vemos lo que quieren que veamos. Y al medirnos contra esa imagen superficial, salimos perdiendo. No porque valgas menos, sino porque estás comparando realidades diferentes, con reglas distintas. La comparación también distorsiona el sentido de tu camino. Te hace pensar que debes estar en otro lugar, a otro ritmo, con otros resultados. Te desconecta de tu proceso único, de tus verdaderos deseos, de tu ritmo interno. Empiezas a correr por ansiedad, no por propósito. Empiezas a actuar por presión, no por inspiración. Y poco a poco, vas perdiendo el contacto con lo que realmente te hace bien. El antídoto a esta trampa no es la indiferencia, ni tampoco el aislamiento. Es la reconexión contigo. Es volver a mirarte con honestidad y decirte, mi camino tiene valor, aunque sea diferente. Es reconocer que cada quien tiene sus tiempos, sus luchas, sus talentos y sus formas de florecer. No necesitas ser como nadie más. Necesitas ser profundamente tú, en tu versión más libre, más real y más valiente. Aceptar tu proceso es una forma de respeto hacia ti mismo. Significa dejar de exigirte desde lo que ves afuera y empezar a escucharte desde lo que necesitas adentro. Quizá hoy estás sanando heridas que otros no ven.
Quizá estás aprendiendo algo que otros ya dominan, pero tú lo haces desde otro punto de partida. No te restes valor por ir más lento. A veces, los procesos más auténticos toman más tiempo. Compararte menos no significa no admirar a otros. Puedes inspirarte en quienes van más adelante sin castigarte por no estar allí todavía. La admiración sana te impulsa, te expande, te muestra posibilidades. Pero la comparación tóxica te encierra, te limita, te hace sentir inadecuado. La clave está en preguntarte desde dónde estás mirando, desde la carencia o desde el deseo de crecimiento. Para superar este hábito mental, necesitas cultivar presencia y gratitud. La presencia te devuelve a la hora, al único lugar donde puedes valorar lo que eres. La gratitud te reconecta con lo que ya tienes, con lo que has superado, con lo que antes soñabas y hoy ya forma parte de tu realidad. Cuando practicas gratitud, la necesidad de compararte disminuye porque reconoces tu abundancia interna. Otro paso importante es filtrar tu entorno digital. Las redes sociales, aunque pueden ser útiles, también son terreno fértil para la comparación constante. Si sigues cuentas que te hacen sentir mal contigo, que te generan ansiedad o sensación de insuficiencia, tal vez sea momento de revisar qué estás consumiendo. No tienes que exponerte a un contenido que te roba paz solo por estar al día. Tu salud mental vale más que eso. También es útil recordar que la vida no es una competencia. No estamos aquí para ganarle a nadie. Estamos aquí para vivir con sentido, para crecer en nuestra dirección, para construir una existencia que refleje lo que somos. Cuando dejas de compararte, puedes empezar a colaborar. Puedes celebrar los logros ajenos sin sentirte menos. Puedes compartir tu camino con autenticidad, sin máscaras ni presiones. Liberarte de la comparación te devuelve energía, enfoque y alegría. Ya no te desgastas tratando de encajar en moldes que no te corresponden. Ya no necesitas demostrar nada a nadie. Empiezas a vivir desde la integridad, desde tu centro, desde tu verdad. Y eso se siente como una respiración profunda después de años de tensión. El valor real no se encuentra en cuanto te pareces a los demás, sino en cuanto te atreves a ser tú. Cuando aceptas tu camino, te vuelves inimitable. Nadie más puede vivir tu vida, con tus aprendizajes, tus errores y tu fuerza. Dejas de ser una copia de lo externo y te conviertes en una expresión única de lo interno. Esa es la verdadera libertad. Dejar de compararte no significa ignorar tus áreas de mejora. Significa no castigarte por ellas. Significa mirarlas con amor, con paciencia, con la certeza de que estás creciendo. Todos estamos en construcción. Nadie lo tiene todo resuelto. Y eso, lejos de ser un problema, es lo que nos conecta como seres humanos. Reconocer tu propio valor es un acto de valentía en un mundo que constantemente intenta que lo olvides. No estás aquí para ser mejor que nadie, estás aquí para ser mejor contigo. Cuando comprendes eso, la trampa de la comparación pierde fuerza. Y en su lugar, nace una paz que te acompaña en cada paso de tu camino. Capítulo 9. La mentalidad de crecimiento. El poder de creer que puedes mejorar. Una de las ideas más liberadoras en el mundo de la psicología práctica es la de que no nacemos con un destino fijo. Nuestras habilidades, nuestra inteligencia, nuestras emociones y hasta nuestra capacidad de recuperación no están escritas en piedra. Podemos cambiar. Podemos aprender. Podemos crecer. Y eso lo cambia todo. Esta forma de pensar se llama mentalidad de crecimiento, y es una de las herramientas más poderosas para superar los límites mentales que nos impiden avanzar. La mentalidad de crecimiento parte de una premisa simple pero transformadora. Tus capacidades no son algo estático, sino algo que se puede desarrollar. Es decir, no estás limitado por lo que sabes o puedes hacer hoy. Puedes entrenarte, practicar, adquirir nuevas habilidades y, con el tiempo, convertirte en una versión mucho más fuerte y capaz de ti mismo. Esta idea contrasta con la mentalidad fija, que cree que uno nace con ciertos talentos y que no se puede cambiar demasiado. Las personas con mentalidad de crecimiento ven el fracaso como una oportunidad para aprender. No temen equivocarse porque entienden que cada error es parte del proceso. En cambio, quienes viven atrapados en una mentalidad fija ven cada tropiezo como una señal de que no son buenos, de que no valen, de que deberían rendirse. Y así, muchos sueños se quedan a medio camino, no por falta de talento, sino por miedo a fracasar.
Superar los límites mentales exige cambiar la forma en la que interpretas tus experiencias. En vez de pensar, no soy bueno en esto, puedes decirte, aún no soy bueno en esto. Esa palabra, aún, abre la puerta al crecimiento. Introduce el tiempo, la práctica, la posibilidad de evolución. Y con eso, comienzas a relacionarte contigo desde la compasión, en vez de la crítica constante. La mentalidad de crecimiento también te permite sostener la motivación cuando las cosas se complican. Porque sabes que lo difícil no es señal de que debas rendirte, sino señal de que estás saliendo de tu zona de confort. Que estás desafiando tus límites. Que estás aprendiendo algo nuevo. Y eso, aunque duela, es un indicio de progreso real. Una de las claves para cultivar esta mentalidad es prestar atención al diálogo interno. ¿Cómo te hablas cuando fallas? ¿Te castigas, te humillas, te dices que eres un inútil? ¿O te recuerdas que todos se caen, que todos comienzan siendo principiantes, que tu valor no depende de un resultado? Cambiar la narrativa interna es esencial para que el cambio externo tenga raíces profundas. También es importante entender que crecer no significa avanzar de forma lineal. Habrá días de retroceso, momentos de duda, temporadas de estancamiento. Pero incluso en esos momentos, si mantienes la mentalidad de crecimiento, puedes reconocer que algo dentro de ti se está transformando. A veces el crecimiento no se ve de inmediato, pero está sucediendo, en lo invisible, en lo interno. La comparación con otros suele disminuir cuando adoptas esta mentalidad. Porque entiendes que cada quien está en su proceso. Que tú estás aprendiendo algo diferente, desde una historia distinta. Ya no necesitas ser el mejor, solo necesitas ser constante. Ya no te defines por tus logros, sino por tu determinación a mejorar. Y esa constancia te convierte en alguien imparable. El entorno también influye enormemente. Rodéate de personas que creen en el crecimiento, que te alientan a seguir, que no te juzgan por tus caídas. Las voces que te rodean moldean la voz que tienes dentro. Si vives en un ambiente donde el error se castiga, es difícil atreverse. Pero si estás en un entorno donde el error se analiza, se aprende y se honra, entonces te sentirás libre de intentarlo las veces que haga falta. Esta mentalidad también transforma tu manera de liderar, de enseñar, de educar. Si eres padre, madre, jefe, profesor o guía, puedes transmitir esta forma de pensar a los demás. Puedes enseñar que el esfuerzo tiene más valor que el talento, que la curiosidad vale más que la perfección, que el progreso es más importante que la comparación. Y así, ayudarás a otros a superar sus propios límites mentales. Creer que puedes mejorar no significa negar tus limitaciones actuales, sino no dejarte definir por ellas. Puedes reconocer que hoy algo te cuesta, sin asumir que siempre será así. Puedes estar en un lugar difícil, sin resignarte a quedarte allí. La mentalidad de crecimiento no es una ilusión positiva, es una decisión de no rendirte antes de tiempo. Adoptar esta forma de pensar requiere práctica diaria. No es un interruptor que se enciende de golpe. Es un músculo que se entrena, una actitud que se cultiva. Pero cuanto más la ejercites, más fuerte te vuelves. Más resiliente. Más abierto a nuevas experiencias. Y más capaz de atravesar los muros internos que antes te parecían imposibles de romper. Cada vez que eliges aprender en lugar de rendirte, estás afirmando tu derecho a crecer. Cada vez que vuelves a intentar algo que no salió, estás afirmando tu poder para evolucionar. La mentalidad de crecimiento no se trata de hacerlo todo perfecto, sino de no detenerte en el primer obstáculo. Se trata de creer que lo mejor de ti aún no ha llegado, pero puede llegar, si sigues adelante. No hay nada más poderoso que una persona que ha decidido mejorar, sin importar cuántas veces haya fallado antes. Esa persona ya está ganando. Porque ha entendido que su valor no está en el resultado, sino en la decisión de avanzar. Y tú puedes ser esa persona. Todo comienza con una creencia: sí, puedo crecer. Capítulo 10. Sanar tu diálogo interno, el lenguaje que forma tu realidad. Tu mente escucha todo lo que dices sobre ti. Y aunque esa voz interna sea silenciosa para el mundo, es ensordecedora para tu autoestima. Todos tenemos una conversación continua con nosotros mismos. Ese diálogo invisible que te acompaña mientras tomas decisiones, mientras enfrentas retos, mientras interpretas cada experiencia. La forma en que te hablas construye la forma en que te sientes contigo, y en última instancia, determina si te liberas o te limitas.
Muchas personas viven atrapadas en un diálogo interno destructivo. Frases como no soy capaz, siempre fallo, soy un desastre, no sirvo para esto, se repiten como mantras invisibles que sabotean la confianza y refuerzan el miedo. Y lo peor es que muchas veces no nos damos cuenta de que lo hacemos. Pensamos que solo estamos siendo realistas o evitando falsas esperanzas, pero en realidad estamos programando a nuestra mente para dudar, retroceder y rendirse. La autocrítica es necesaria cuando es constructiva, cuando busca el crecimiento. Pero la autocrítica cruel, esa que no ofrece salida ni aprendizaje, solo erosiona tu valor. No necesitas una voz interna que te aplaste, sino una que te oriente con firmeza pero también con compasión. Ser duro contigo no te hace más fuerte. Aprender a hablarte con amabilidad sí lo hace. El lenguaje que usas contigo mismo tiene poder emocional. Cuando te repites frases de aliento, cuando te hablas con ternura incluso en tus momentos más frágiles, creas un refugio interno. Un espacio donde puedes caer sin romperte, donde puedes respirar sin juicio. Esa voz amable se convierte en tu sostén en los días difíciles y en tu impulso cuando pierdes el rumbo. Sanar el diálogo interno no se trata de mentirte, ni de convertir cada pensamiento negativo en una afirmación positiva forzada. Se trata de ser consciente de cómo te hablas y de elegir conscientemente cambiar el tono cuando notas que estás siendo injusto contigo. Se trata de reemplazar el no puedo por un estoy aprendiendo, el siempre fallo por un esta vez fue difícil, pero sigo, el no valgo por un estoy en proceso, y eso es válido. El cambio comienza por notar. La próxima vez que te equivoques, detente y escucha lo que te dices. ¿Te insultas? ¿Te rebajas? ¿Te recuerdas todos tus errores del pasado como si fueran una sentencia? Ese es el momento exacto en el que puedes empezar a transformar tu diálogo. Respira. Reconoce el error. Y luego elige una frase que te levante en vez de hundirte. Muchos de nuestros patrones de autodiálogo vienen de voces que escuchamos en la infancia. Padres, profesores, figuras de autoridad que quizás fueron demasiado duros o poco afectivos. Sus palabras se quedaron en nosotros como ecos que seguimos repitiendo, sin cuestionar su veracidad. Pero ahora, como adulto, puedes elegir nuevas formas de hablarte. No tienes por qué seguir arrastrando esas voces. Puedes crear la tuya. Imagina por un momento que un ser querido viene a ti en un momento de vulnerabilidad. ¿Cómo lo tratarías? ¿Le dirías lo torpe que fue? ¿Lo harías sentir más pequeño de lo que ya se siente? Probablemente no. Le hablarías con comprensión, le recordarías su valor, lo animarías a seguir. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo contigo? Cambiar tu diálogo interno no es cuestión de un día. Es una práctica constante. Habrá momentos en los que vuelvas al viejo hábito de hablarte mal, especialmente cuando estás cansado o frustrado. Pero si estás atento, podrás corregirte. Podrás decirte, no necesito tratarme así. Puedo hablarme con más respeto. Y ese acto pequeño, repetido muchas veces, tiene el poder de cambiar tu vida desde dentro. Hablarte bien no significa evitar el dolor o negar la dificultad. Significa acompañarte con amor mientras atraviesas ese dolor. Significa no ser tu propio enemigo cuando más necesitas un aliado. Y eso es una de las formas más profundas de fortaleza emocional. Estar para ti, sin condiciones, sin exigencias inhumanas, con presencia plena. Cuando transformas tu voz interna, el mundo externo también cambia. Porque ya no necesitas validación desesperada. Ya no te derrumbas ante cada crítica. Ya no huyes del error. Estás contigo, y eso es suficiente. Esa solidez emocional te da libertad. Libertad para intentar, para fallar, para volver a empezar. Cada palabra que te dices deja una huella. Cada frase interna es como una semilla. Puede crecer en forma de confianza o en forma de miedo. Tú decides qué jardín cultivar dentro de tu mente. Tú eliges qué voz alimentar. Y si eliges bien, tu mundo interno se convertirá en el lugar más seguro que puedas habitar. Sanar tu diálogo interno es un regalo que solo tú puedes darte. No esperes a que alguien te hable con amor para empezar a hacerlo tú. Comienza hoy. En cada error, en cada logro, en cada duda, háblate como lo harías con alguien que amas. Porque al final del día, tú eres tu compañía más constante. Y mereces tratarte como a alguien valioso. Capítulo 11. El miedo como brújula. Lo que temes puede revelarte tu camino. El miedo,
Ese compañero silencioso que habita en nuestros pensamientos más profundos, suele ser visto como un enemigo a derrotar. Desde pequeños nos enseñan a temerlo, a evitarlo, a silenciarlo como si su sola presencia nos hiciera débiles o defectuosos. Pero lo cierto es que el miedo tiene una función mucho más poderosa. Es una brújula emocional que puede señalarnos, con una precisión casi quirúrgica, los puntos exactos donde están nuestros mayores deseos y nuestras más profundas posibilidades de crecimiento. Cuando algo te da miedo, no siempre significa que debas alejarte. Muchas veces, lo que más temes es justamente lo que más deseas. El miedo aparece cuando hay algo en juego, cuando te estás acercando a una zona que desafía tu identidad actual. Si no te importara, no tendrías miedo. Por eso, cada temor que surge puede ser una pista valiosa. ¿Qué parte de ti se está sintiendo vulnerable? ¿Qué sueño escondido está saliendo a la luz? ¿Qué paso audaz estás a punto de dar? Superar tus límites mentales requiere que cambies la forma en la que interpretas el miedo. No como una alarma de peligro, huye, sino como un susurro que te dice aquí hay algo importante para ti. Esta nueva mirada transforma el miedo en una señal de vida, en una guía interna que te lleva a explorar los bordes de tu comodidad para descubrir quién eres realmente cuando dejas de huir. El miedo más profundo no es al fracaso, sino a descubrir que eres capaz de mucho más de lo que siempre creíste. Porque si lo eres, entonces ya no tendrás excusas para esconderte, para seguir viviendo una vida a medias, para conformarte con menos. Eso es lo que asusta, el peso de tu propio potencial, la responsabilidad de actuar en coherencia con lo que sabes que puedes llegar a ser. Muchas veces el miedo actúa como un guardián del umbral. Aparece justo antes de una transformación importante. Cuando estás a punto de hablar en público por primera vez, de emprender, de amar de verdad, de soltar un pasado que ya no te pertenece. Ahí está el miedo. Intenso, incómodo, paralizante. Pero no está ahí para detenerte, sino para probar que tanto deseas avanzar. Si tienes el valor de sentirlo y aún así seguir, el umbral se abre. Sentir miedo no te hace débil. Lo que realmente fortalece tu mente es la capacidad de moverte con miedo, de actuar incluso con el corazón acelerado y las dudas rondando tus pensamientos. La valentía no es ausencia de miedo, sino la elección consciente de avanzar a pesar de él. Y eso te vuelve poderoso, porque ya no necesitas garantías para moverte, solo decisión. Cuando entiendes que el miedo no es el problema, sino tu relación con él, algo se libera dentro de ti. Ya no te peleas con lo que sientes. Ya no gastas energía en aparentar seguridad. Aceptas que tener miedo es humano, que todos lo sienten, que no estás roto por experimentarlo. Y esa aceptación reduce su poder. Porque lo que se acepta, se integra. Lo que se resiste, se expande. Cada vez que te enfrentas al miedo y no retrocedes, te reprogramas internamente. Tu mente aprende que puedes atravesarlo, que no te va a destruir, que eres más resiliente de lo que pensabas. Y esa experiencia queda registrada como una evidencia emocional. Así, poco a poco, el miedo pierde su influencia limitante y se transforma en una herramienta de autodescubrimiento. Observar tu miedo también te enseña sobre tus valores. Te muestra lo que es importante para ti, lo que estás dispuesto a arriesgar, lo que te importa tanto que incluso te aterra. Por ejemplo, el miedo al rechazo revela tu necesidad de conexión, el miedo a fracasar revela tu deseo de superación, el miedo a brillar revela tu deseo de expresar tu autenticidad. En lugar de ocultarlos, puedes empezar a agradecerlos por mostrarte lo que amas. El proceso de transformar el miedo en guía requiere mucha conciencia emocional. No se trata de lanzarse impulsivamente a todo lo que asusta, sino de diferenciar entre el miedo real, que protege, y el miedo mental, que limita. El primero cuida tu vida, el segundo protege tu ego. Y aprender a distinguirlos es un acto de sabiduría práctica que te ahorra sufrimientos innecesarios. Cultivar una relación sana con el miedo también te conecta con tu coraje. Te recuerda que dentro de ti existe una fuerza ancestral que no se rinde. Que ha sobrevivido pérdidas, rechazos, fracasos, y aún así sigue en pie. Que a pesar de los temblores internos, ha sabido avanzar. Ese coraje es parte de tu esencia. Solo necesitas recordarlo cuando el miedo intente nublarte. Hablar de tus miedos con personas de confianza también los aligera. El miedo crece en el silencio y la vergüenza. Pero cuando se comparte, se humaniza. Se vuelve más manejable. Te das cuenta de que no estás solo, que otros también sienten lo mismo, que no hay nada defectuoso en ti.
Y eso, en sí mismo, ya es sanador. Convertir el miedo en brújula implica reaprender a escuchar tu cuerpo. Porque el miedo no siempre aparece como un pensamiento. A veces es una opresión en el pecho, un nudo en el estómago, un insomnio recurrente. Escuchar esas señales te permite actuar antes de que se acumulen, antes de que te paralicen. El cuerpo también habla. El cuerpo también sabe. Al final, el miedo es una invitación. Una llamada silenciosa a salir del lugar donde te escondes y caminar hacia el lugar donde creces. Es incómodo, sí. Pero también es revelador. Porque lo que temes hoy, puede ser justo lo que te transforme mañana. Y si eliges caminar hacia ese miedo en lugar de huir, descubrirás una versión de ti que estaba esperando ser liberada. Capítulo 12. El poder de elegir. Cómo recuperar tu sentido de control interno. Una de las experiencias más debilitantes a nivel psicológico es la sensación de que no tienes control sobre tu vida. Cuando sientes que las decisiones importantes no están en tus manos, cuando crees que eres una víctima de las circunstancias, de la suerte o de las decisiones ajenas, es fácil caer en la apatía, la resignación y la pérdida de sentido. Sin embargo, recuperar el sentido de control interno no es una cuestión de cambiar el mundo externo, sino de recordar que siempre puedes elegir cómo responder, cómo interpretar, cómo actuar. Y esa conciencia es liberadora. La psicología ha demostrado que las personas con un locus de control interno, es decir, quienes sienten que sus vidas dependen en gran medida de sus propias decisiones, tienden a ser más resilientes, más proactivas, más saludables y más satisfechas. En cambio, quienes tienen un locus de control externo, quienes piensan que todo depende del azar o de otros, tienden a ser más ansiosas, más inseguras y más propensas a la desesperanza. La buena noticia es que este patrón se puede cambiar. Puedes entrenarte para recuperar ese sentido interno de control. Elegir no siempre significa cambiar lo que sucede. A veces no puedes controlar el entorno, las decisiones de otros o los imprevistos que aparecen en el camino. Pero siempre puedes elegir tu actitud. Puedes decidir si vas a responder con amargura o con sabiduría. Si vas a quedarte en la queja o a tomar acción. Si vas a dejarte arrastrar por la emoción del momento o a tomar una pausa para actuar desde la conciencia. Esa es la verdadera libertad. Elegir incluso cuando parece que no hay opciones. Cada elección, por pequeña que parezca, es un ejercicio de poder personal. Elegir levantarte un poco antes. Elegir lo que comes. Elegir qué pensamientos alimentas. Elegir con quién pasas tiempo. Elegir cuándo decir no. Cada una de esas decisiones te fortalece desde dentro, porque te recuerda que no estás completamente a merced de las circunstancias, sino que eres coautor de tu historia. Uno de los pasos más poderosos para recuperar tu sentido de elección es dejar de decir no puedo y comenzar a decir elijo no hacerlo. Esa simple transformación en el lenguaje cambia completamente tu posición interna. Ya no eres una víctima pasiva de una imposibilidad, sino un ser consciente que está tomando decisiones desde un lugar de libertad. No es lo mismo decir no puedo salir de esta relación que decir elijo quedarme, aunque sé que podría irme. La primera frase encierra impotencia, la segunda, responsabilidad. La responsabilidad no significa culparte. Significa reconocer que tú eres quien decide qué hacer con lo que te pasa. Hay situaciones que no elegiste, como una pérdida, un accidente, un abandono, pero si puedes elegir qué historia te cuentas al respecto. Puedes convertir ese dolor en un muro o en un puente. Puedes usarlo para encerrarte o para crecer. Y esa elección es profundamente transformadora. Muchas veces elegimos inconscientemente desde el miedo. Elegimos quedarnos donde no somos felices por temor a lo desconocido. Elegimos no actuar por miedo al fracaso. Elegimos complacer a otros por miedo al rechazo. Pero cuando tomas conciencia de estas decisiones automáticas, puedes comenzar a elegir desde otro lugar, desde el amor propio, desde el deseo genuino de vivir en coherencia contigo, desde el compromiso con tu bienestar. Recuperar tu poder de elegir también implica dejar de justificarte constantemente. No necesitas explicar ni pedir permiso por todas tus decisiones. Puedes decir simplemente esto no es para mí, prefiero otra cosa, ya no quiero vivir así. Porque tu vida no le pertenece a las expectativas de los demás. Y cuando vives intentando satisfacerlas, te desconectas de tu brújula interior. Hay una fuerza increíble en recordar que incluso en los momentos más oscuros puedes elegir una nueva dirección.
Que siempre hay una posibilidad de actuar diferente. Que no estás condenado a repetir el pasado si decides cuestionar tus patrones. El simple hecho de pensar ¿qué otra opción tengo aquí? Puede abrirte a soluciones que antes no habías considerado. Las pequeñas elecciones del día a día son más importantes de lo que crees. Cada vez que eliges no responder con ira, que eliges agradecer en lugar de quejarte, que eliges caminar aunque sea con miedo, estás construyendo un músculo interno de fortaleza y autonomía. No necesitas cambios gigantescos para recuperar el control. Necesitas consistencia en tus pequeñas elecciones conscientes. Uno de los mayores enemigos del poder de elegir es el piloto automático. Vivir sin cuestionar, repetir sin pensar, reaccionar sin reflexionar. Por eso, desarrollar presencia es fundamental. Estar consciente de tu estado interno, de tus emociones, de tus motivaciones. La presencia te permite pausar antes de actuar, observar antes de reaccionar, responder desde la libertad y no desde el hábito. La práctica del poder de elección requiere paciencia. No se trata de hacerlo perfecto ni de tomar siempre la mejor decisión. Se trata de estar disponible internamente para reconocer cuando estás eligiendo desde el miedo y cuando desde el amor. Se trata de asumir con humildad que te puedes equivocar, pero que incluso ese error es una elección que te enseñará algo. La vida no es algo que te pasa, es algo que tú también estás creando momento a momento. Y cuando te haces cargo de esa creación, cuando te posicionas como un protagonista y no como una víctima, todo cambia. Porque ya no esperas a que las cosas mejoren para sentirte mejor. Comienzas a mejorar tú para cambiar tu experiencia del mundo. En los momentos más difíciles, cuando sientas que has perdido el rumbo, recuerda esto: aún puedes elegir. Aunque no sepas qué camino tomar, puedes elegir buscar ayuda. Puedes elegir intentarlo una vez más. Puedes elegir creer que algo diferente es posible. Y esa elección es un acto de poder. El verdadero poder no está en controlar todo, sino en recordar que tu mente, tus acciones, tus palabras y tu energía siguen siendo tuyas. Siempre. Pase lo que pase. Y mientras conserves esa libertad interna, nadie podrá quitarte tu capacidad de crear una vida más consciente, más coherente y más tuya. Capítulo 13. La mente como aliada. Cómo convertir tus pensamientos en tu mayor fuerza. Muchos creen que su mente está en su contra, como si sus pensamientos fueran enemigos que surgen sin control para sabotear sus esfuerzos, arruinar su paz o llenarlos de miedo. Pero esta visión es incompleta y peligrosa. La mente no es tu enemiga. Es una herramienta poderosa, compleja y maleable que, cuando se entrena, puede convertirse en tu aliada más fuerte. La clave está en aprender a observarla, comprenderla y conducirla. Solo entonces puedes transformar el flujo mental en una fuente constante de impulso en lugar de freno. Tus pensamientos tienen un impacto profundo sobre tu cuerpo, tus emociones y tus decisiones. Cada vez que repites mentalmente "no puedo", tu sistema nervioso se adapta para actuar con inseguridad. Cada vez que alimentas ideas de insuficiencia, tu energía disminuye. Pero cuando eliges pensamientos de confianza, gratitud, posibilidad o coraje, tu biología responde con mayor apertura, vitalidad y motivación. La ciencia lo confirma. El pensamiento no es solo algo que ocurre, es algo que modela. Nadie puede dejar de pensar. Pero todos podemos aprender a pensar de forma más constructiva. La mente, cuando se deja sola, tiende a caer en patrones aprendidos, juicios, comparaciones, preocupaciones, miedos. Sin embargo, esos patrones no son el problema en sí, sino nuestra identificación ciega con ellos. Cuando creemos que lo que pensamos es automáticamente verdad, perdemos la libertad interior. Pero cuando logramos observar el pensamiento sin fusionarnos con él, empezamos a recuperar el mando. Una de las herramientas más poderosas es el entrenamiento de la atención. Tu atención es como una linterna, donde la diriges, todo se ilumina. Si enfocas tu atención en lo que falta, en lo que no logras, en tus errores, inevitablemente sentirás frustración. Pero si aprendes a redirigirla hacia lo que tienes, hacia lo que puedes hacer, hacia tus avances, te sentirás más en paz, más motivado y más enfocado. No se trata de negar la realidad, sino de decidir desde qué ángulo quieres mirarla. Convertir tu mente en aliada también implica hablarte con respeto. Muchas personas se dirigen a sí mismas con una dureza que nunca usarían con un ser querido. Se insultan, se minimizan, se desprecian internamente. Este lenguaje interno negativo no es realismo,
es maltrato mental. Y nadie puede florecer en un terreno donde se siente constantemente juzgado. Comenzar a hablarte con más compasión y más paciencia es un acto revolucionario de salud mental. No necesitas controlar todos tus pensamientos para tener paz. Solo necesitas dejar de dejarte arrastrar por ellos. Cuando surge un pensamiento negativo, no tienes que discutirlo ni eliminarlo, solo puedes decirte, este pensamiento no es útil para mí ahora. Así, en lugar de pelearte con la mente, eliges no seguirle el juego. Esto requiere práctica, pero cuanto más lo haces, más ligera se vuelve la carga interna. Es importante entender que la mente crea narrativas. Le encanta contar historias, llenar vacíos, anticipar escenarios. El problema es que muchas de esas historias están basadas en miedo, suposiciones y heridas del pasado. Cuando no cuestionas esas narrativas, actúas como si fueran verdad absoluta. Pero al observarlas con curiosidad y conciencia, puedes decir, ¿y si esto no es tan cierto como parece? ¿Y si hay otra forma de verlo? Otro punto clave es la visualización. Tu mente no distingue del todo entre lo que imagina y lo que experimenta. Por eso, cuando visualizas de forma vívida una meta, una escena de éxito, una versión fuerte de ti mismo, estás activando los mismos circuitos neuronales que si eso estuviera ocurriendo. Esto no es magia, es neurociencia aplicada. Por eso, visualizar no es perder el tiempo, es ensayar el futuro desde el presente. Hacer de tu mente una aliada requiere también revisar tus creencias. Muchas veces no progresas no por falta de talento, sino por creencias invisibles que te frenan, no soy lo suficientemente bueno, a mí siempre me va mal, no merezco éxito. Estas creencias no son hechos, son conclusiones aprendidas. Y lo que se aprende, se puede desaprender. Cuestionarlas, confrontarlas y sustituirlas por creencias más constructivas puede cambiar por completo tu experiencia interna. Cuando la mente se calma, aparece la claridad. Y la claridad es poder. Porque cuando ves con más nitidez tus pensamientos, puedes actuar con más intención, sin caer en automatismos. Ya no reaccionas por inercia, sino que eliges. Ya no eres esclavo de lo que piensas, sino maestro de tus acciones. Y esa capacidad de actuar con conciencia es lo que te convierte en protagonista de tu desarrollo mental. También es esencial comprender que no hay que eliminar todos los pensamientos negativos para tener una mente saludable. Es natural que aparezcan dudas, miedos, inseguridades. La diferencia está en cómo los recibes. Puedes verlos como enemigos, o como señales de algo que puedes revisar o mejorar. A veces, un pensamiento incómodo es una puerta hacia una comprensión más profunda de ti mismo. El silencio mental no se alcanza con lucha, sino con aceptación. Cuando dejas de resistirte a lo que piensas, la mente se aquieta. Esto no significa resignarse, sino dejar de pelear con cada idea que aparece. Puedes observarla, agradecerla por lo que revela, y dejarla pasar. Como nubes en el cielo, los pensamientos vienen y van. Tú eres el cielo, no las nubes. Tener una mente aliada no es tener una mente perfecta. Es tener una relación saludable con ella. Como cualquier relación, necesita cuidado, atención y renovación. Cuanto más tiempo pasas cultivando pensamientos que te elevan, más natural se vuelve ese estado. Y con el tiempo, lo que antes parecía esfuerzo se convierte en hábito. La mente puede ser un jardín o una jaula. Puede alimentarte o desgastarte. Todo depende de cómo la trates, de cómo la entrenes, de cómo la escuches. No necesitas ser esclavo de tus pensamientos. Puedes aprender a guiarlos. Puedes ser el líder de tu mundo interno. Recuerda esto. Tu mente puede ser el motor que te impulsa o la cadena que te detiene. Y en gran medida, tú decides cuál de las dos versiones alimentas cada día. Haz de tu mente una aliada, y descubrirás que los límites que una vez creíste inamovibles eran solo sombras proyectadas por pensamientos sin revisar. Capítulo 14. ¿Cómo romper el diálogo interno autolimitante? El diálogo interno es la conversación que mantienes contigo mismo a cada instante del día. Aunque muchas veces no lo notes, está ahí, comentando lo que haces, juzgando tus acciones, anticipando el futuro, comparándote con los demás. Este diálogo tiene un enorme poder. Puede ser una fuente de apoyo y aliento, o puede ser una cadena invisible que te retiene. Lo que te dices en silencio puede construir tu confianza o destruir tu voluntad. Y lo más importante,
puedes aprender a cambiar ese diálogo para que juegue a tu favor. Muchas personas viven atrapadas en una narrativa mental que les dice que no son lo suficientemente buenas, que nunca lo lograrán, que es demasiado tarde, que no tienen lo necesario. Esas frases, repetidas día tras día, se convierten en creencias profundas que limitan la acción y reducen el entusiasmo. No son la verdad, pero se sienten verdaderas porque las has escuchado tantas veces dentro de ti que has terminado creyéndolas. Cambiar esta narrativa no es simple, pero es completamente posible. El primer paso para romper con este patrón autolimitante es darte cuenta de que existe. Muchas veces, este diálogo interno es tan automático que ni siquiera lo cuestionas. Funciona como una voz de fondo que das por sentado. Pero cuando empiezas a observarlo con atención, descubres cuántas veces al día te repites mensajes que, si alguien más te los dijera, considerarías una falta de respeto o incluso abuso emocional. ¿Por qué tolerarlos de ti mismo? Cuando logras detectar ese diálogo, puedes empezar a escribir lo que te dices. Llevar un registro por unos días puede ser revelador. Anota frases como, esto no es para mí, siempre fracaso, no sirvo para esto. Luego míralas con objetividad. Pregúntate, ¿es esto realmente cierto? ¿Quién me enseñó a pensar así? ¿Qué evidencia tengo de que esto es una verdad absoluta? En muchos casos, descubrirás que estas frases son distorsiones aprendidas, no hechos inamovibles. El siguiente paso es reemplazar esas frases por otras más útiles. No se trata de engañarte con afirmaciones vacías, sino de construir un nuevo lenguaje interno basado en posibilidades. En vez de decir no puedo, puedes decir estoy aprendiendo. En lugar de siempre me sale mal, puedes decir esta vez lo haré diferente. Este cambio puede parecer artificial al principio, pero como todo hábito, con el tiempo se vuelve natural. Hay que entender que la mente busca coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Si comienzas a actuar con valentía, aunque sientas miedo, la mente empezará a registrar esas acciones como evidencia de que puedes. Y entonces, el diálogo interno también cambiará. La transformación del lenguaje interno no ocurre solo pensando diferente, sino actuando diferente, desafiando tus propias expectativas. Es fundamental que te hables con el mismo respeto con el que hablarías a un ser querido en momentos difíciles. Si un amigo estuviera enfrentando un reto, no le dirías eres un inútil o nunca lo vas a lograr. Le dirías confío en ti, tienes todo para lograrlo, es normal sentir miedo, pero puedes con esto. Ese mismo tono es el que necesitas aplicar contigo. No es debilidad, es inteligencia emocional. Otro aspecto clave es identificar de dónde vienen esas voces. Muchas veces, el diálogo autolimitante no es tuyo, sino una repetición inconsciente de frases que escuchaste de figuras de autoridad, padres, maestros, jefes, parejas. Cuando reconoces que estás cargando voces ajenas, puedes empezar a soltarlas. No tienes que seguir perpetuando un guión que nunca escribiste por voluntad propia. También es útil establecer anclas mentales positivas. Frases cortas, poderosas, que puedas repetir en momentos de duda o ansiedad. Pueden ser tan simples como yo puedo, confío en mi proceso, no tengo que hacerlo perfecto, solo avanzar. Estas frases actúan como interruptores que te sacan del bucle mental negativo y te reconectan con tu fuerza interior. Otra herramienta poderosa es la visualización del yo ideal. Cierra los ojos e imagina cómo sería tu versión más fuerte, más serena, más valiente. ¿Cómo se hablaría a sí misma esa versión? ¿Qué se diría en momentos de dificultad? Conectar con esa imagen no es fantasía, es una manera de activar tu potencial desde la mente. El lenguaje que usas contigo puede moldear esa versión con el tiempo. El diálogo interno no solo afecta tus emociones, también tu cuerpo. Estudios han demostrado que los pensamientos negativos aumentan el estrés, tensan los músculos, alteran la respiración. En cambio, pensamientos positivos y amables generan relajación, enfoque, confianza. Lo que te dices a ti mismo tiene efectos reales en tu salud y en tu rendimiento diario. Por eso, cambiar tu lenguaje interior no es superficial, es vital. Romper con el diálogo autolimitante también requiere paciencia. No se trata de eliminar todos los pensamientos negativos de un día para otro. Se trata de reducir su poder sobre ti, de responderles con consciencia y firmeza. Habrá días en los que regresen con fuerza. Pero mientras más practiques, menos te afectarán.
Aprenderás a escucharlos sin obedecerlos. Recuerda, tú no eres lo que piensas. Eres quien escucha esos pensamientos. Esta distinción es esencial. Cuando te identificas con cada pensamiento, vives a merced de ellos. Pero cuando los observas como eventos mentales pasajeros, recuperas tu libertad de elegir cómo actuar. Y esa libertad es el núcleo de todo cambio profundo. Construir un nuevo diálogo interno es como aprender un nuevo idioma. Al principio requiere esfuerzo, conciencia, corrección constante. Pero con la práctica, se convierte en tu forma natural de comunicarte contigo mismo. Y cuando eso ocurre, tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio seguro, creativo y lleno de posibilidades. Tu mente es tu casa. No permitas que las voces del pasado la sigan gobernando. Tienes el poder de rediseñar ese espacio interno con palabras que te eleven, que te fortalezcan, que te recuerden lo valioso que eres. Porque cada frase que eliges decirte es una semilla. Y de ti depende qué tipo de jardín mental quieres cultivar. Capítulo 15. El poder de la aceptación radical. Aceptar no significa rendirse. Esta es una de las confusiones más comunes cuando se habla de aceptación. Muchas personas creen que aceptar una situación, una emoción o una parte de sí mismos equivale a resignarse, a conformarse, a dejar de luchar. Pero en realidad, la aceptación radical es un acto de poder interior. Es el momento en que decides mirar la realidad tal y como es, sin adornos ni negaciones, y eliges responder a ella con claridad, con amor propio y con una profunda determinación de avanzar. Aceptar no es decir me gusta esto, sino decir esto es lo que hay por ahora, y puedo trabajar con ello. Cuando te niegas a aceptar una parte de tu vida, entras en una batalla interna constante. Te llenas de esto no debería estar pasando, esto no es justo, esto no puede ser real. Y esa resistencia te consume más energía que la situación misma. La no aceptación se convierte en una prisión invisible. La aceptación, en cambio, te libera para actuar desde un lugar más lúcido y menos reactivo. Aceptar tus emociones también es parte fundamental de este proceso. ¿Cuántas veces has intentado bloquear el miedo, esconder la tristeza, tapar la inseguridad? Pero las emociones no desaparecen por ignorarlas. Al contrario, se intensifican. La aceptación radical te permite decir, estoy sintiendo esto ahora mismo, y está bien sentirlo. No necesitas justificarlo ni explicarlo. Solo necesitas permitirte sentirlo sin juzgarte. Esa apertura es el inicio de una transformación emocional profunda. Una mente que acepta es una mente menos estresada. Cuando te abres a lo que es, sin añadir capas de juicio, empiezas a experimentar una calma interna que no depende de que todo esté perfecto. Aceptar no significa que no desees cambiar, sino que dejas de pelearte con el momento presente. Y es justo desde esa paz que nace la verdadera capacidad de cambio. Porque desde la aceptación puedes actuar con enfoque, sin estar distraído por el resentimiento o la negación. Aceptar también implica reconocer tus límites sin culpa. Hay cosas que simplemente no puedes controlar, y luchar contra ellas solo agota tu energía vital. La práctica de la aceptación radical te enseña a distinguir entre lo que está en tus manos cambiar y lo que simplemente necesitas soltar. No se trata de pasividad, sino de sabiduría. A veces, la mayor fortaleza está en saber cuándo actuar y cuándo rendirte ante lo inevitable. Este tipo de aceptación es profundamente transformador cuando se aplica a tu historia personal. Todos tenemos heridas, errores, decisiones que desearíamos no haber tomado. Pero mientras sigas negando esa parte de tu camino, seguirás fragmentado internamente. La sanación comienza cuando miras tu pasado sin odio, sin vergüenza, sin negación. Aceptar lo que fuiste, lo que viviste, lo que hiciste o no hiciste, es el primer paso para liberarte y avanzar con autenticidad. Aceptar también es abrazar tu humanidad. No eres un ser perfecto ni tienes por qué serlo. Eres vulnerable, contradictorio, cambiante. Tienes días de luz y días de sombra. Aceptarte en todas tus facetas no te hace débil, te hace real. Y cuando dejas de exigir perfección, te permites crecer desde un espacio más compasivo. Ya no necesitas castigarte para mejorar, puedes impulsarte desde el amor propio. Muchas veces, lo que más cuesta aceptar es lo que no se puede cambiar. Una pérdida, una traición, un fracaso. Esas experiencias suelen dejar cicatrices profundas.
Pero aferrarte al esto no debió pasar te mantiene atado al dolor. La aceptación no borra el pasado, pero te permite dejar de cargarlo con resentimiento. Aceptar es como decirle al corazón, sí, esto ocurrió, me dolió, pero ya no voy a vivir desde ese dolor. Aceptar el presente es también aceptar tus circunstancias actuales. Puede que no estés donde querías, que no tengas aún lo que soñabas. Pero eso no significa que estés estancado. Significa que estás en proceso. Y el proceso tiene valor en sí mismo. Cuando te ubicas con presencia en el lugar donde estás, puedes empezar a mover los hilos reales del cambio. No desde la frustración, sino desde la gratitud y la claridad. La aceptación radical es una práctica diaria. No se trata de un estado que alcanzas una vez y ya. Cada día, la vida te ofrece nuevos desafíos, nuevas emociones, nuevas realidades. Y en cada uno de esos momentos tienes la oportunidad de elegir, resistirte o aceptar. Cuando eliges aceptar, incluso lo incómodo, te alineas con la vida tal como es. Y en esa alineación nace una paz que no depende de circunstancias externas. Aceptar también significa dejar de compararte. Cada vez que te comparas, rechazas parte de tu propio camino. La aceptación radical te invita a decir, esta es mi historia, este es mi ritmo, este es mi proceso, y es perfecto para mí. Desde ahí, dejas de mirar hacia los costados y enfocas toda tu energía en avanzar a tu manera. Esa autenticidad es poderosa. Porque cuando te aceptas, dejas de necesitar la aprobación externa. En la vida práctica, la aceptación radical se traduce en decisiones más sabias. No reaccionas impulsivamente, sino que respondes con inteligencia emocional. No huyes de lo que sientes, lo exploras. No te criticas por tus errores, los estudias. No te castigas por tus debilidades, las reconoces con humildad. Así construyes una mente resiliente, que no se quiebra ante la dificultad, sino que aprende a adaptarse y a fortalecerse. Aceptar también significa cambiar tu relación con el miedo. El miedo deja de ser un enemigo que debes eliminar, y se convierte en una señal que puedes escuchar sin ser dominado por ella. Aceptar el miedo te da libertad para actuar a pesar de él. Y esa es la esencia del coraje. No la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar con él a tu lado, sin dejar que te paralice. El resultado más hermoso de la aceptación radical es la conexión contigo mismo. Ya no estás dividido entre lo que sientes y lo que deberías sentir, entre lo que eres y lo que crees que deberías ser. Te habitas con honestidad, con ternura, con compromiso. Y cuando vives así, desde dentro hacia afuera, tu mente se vuelve un refugio, no una zona de guerra. Esa paz interior es el mejor terreno para crecer. Aceptar no te impide soñar. Al contrario, te prepara para soñar con los pies en la tierra. Te da raíces para sostener tus alas. Porque cuando sabes aceptar tu presente, estás mucho más preparado para construir un futuro. La aceptación radical no mata la ambición, la purifica. La transforma en una fuerza poderosa y serena, capaz de sostenerte en el camino, incluso cuando el camino se vuelve incierto. Capítulo 16. La disciplina emocional como puente hacia la libertad interior. Hablar de disciplina suele evocar imágenes de esfuerzo forzado, reglas estrictas y horarios inflexibles. Pero cuando hablamos de disciplina emocional, el enfoque cambia radicalmente. No se trata de imponer un control rígido sobre lo que sientes, sino de desarrollar una capacidad interior para gestionar tus estados mentales con sabiduría. La disciplina emocional es la habilidad de sostenerte a ti mismo en medio del caos, de tomar decisiones alineadas con tus valores incluso cuando tu mundo interior se sacude. Es, en realidad, una forma de libertad, la libertad de no ser esclavo de tus impulsos. La disciplina emocional no significa reprimir emociones. Es más bien aprender a observarlas sin dejar que te dominen. Es poder sentir la ira sin herir a nadie, experimentar la tristeza sin caer en el abandono, reconocer el miedo sin permitir que te detenga. Esta forma de autodominio no nace de la negación, sino de la presencia consciente. Se trata de estar contigo mismo en todo momento, con firmeza y compasión, sin huir de lo que sientes y sin convertirte en víctima de tu mente. Muchas veces, creemos que ser disciplinado emocionalmente es solo cosa de personas frías o controladas. Pero en realidad, se trata de una de las formas más elevadas de amor propio. Porque solo cuando decides ser responsable de tu mundo emocional puedes empezar a transformar tu vida desde dentro.
No eres libre si todo te arrastra, si cada emoción se convierte en una tormenta. La libertad emocional se construye con decisiones internas diarias, pequeñas pero constantes. Uno de los pilares de la disciplina emocional es el autoconocimiento. No puedes gestionar lo que no comprendes. Por eso, desarrollar una relación honesta contigo mismo es esencial. Pregúntate con frecuencia, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Qué pensamiento está alimentando esta emoción? Este tipo de diálogo interno, sostenido y sin juicios, fortalece tu capacidad de tomar distancia de lo inmediato y elegir con más conciencia tus respuestas. La disciplina emocional también implica trabajar con la frustración. En una cultura que promueve la gratificación instantánea, aprender a postergar una recompensa o a tolerar la incomodidad se ha vuelto un acto revolucionario. Es poder decirte, sé que esto me hace sentir incómodo ahora, pero es parte del proceso que me llevará a donde quiero estar. Esa capacidad de sostener la incomodidad sin rendirse es una fuerza interna que te vuelve imparable. Uno de los mayores desafíos para mantener la disciplina emocional es lidiar con los pensamientos repetitivos y negativos. No puedes evitar que surjan, pero sí puedes decidir no alimentarlos. Cada vez que eliges interrumpir un patrón mental destructivo, estás practicando esa disciplina. A veces será simplemente respirar profundo y no reaccionar. Otras veces será buscar una perspectiva más compasiva. En todo caso, no es perfección lo que necesitas, sino persistencia. Esta práctica también te enseña a tener paciencia contigo. La disciplina emocional no se logra de la noche a la mañana. Habrá días en los que caigas, en los que reacciones, en los que sientas que retrocedes. Pero cada vez que te levantas y decides seguir trabajando en ti, estás fortaleciendo ese músculo invisible que te hará más fuerte a largo plazo. Y esa constancia silenciosa es la base del verdadero crecimiento. La disciplina emocional te prepara para las relaciones sanas. Porque solo cuando puedes contenerte, cuando sabes esperar, cuando puedes decir lo que sientes sin atacar, puedes construir vínculos profundos y duraderos. Las relaciones más fuertes no son las que no tienen conflictos, sino las que se sostienen en la madurez emocional de quienes la componen. Tu capacidad de gestionar tus emociones impacta directamente en la calidad de tus vínculos. Además, este tipo de disciplina te protege de ti mismo. Porque muchas veces, el mayor saboteador no es el entorno, sino tu mente impulsiva. Esa que quiere rendirse al primer obstáculo, esa que te grita que no eres suficiente, esa que busca consuelo inmediato aunque te aleje de lo que realmente deseas. La disciplina emocional es el escudo con el que proteges tu propósito, la brújula que te devuelve al centro cuando estás por perderte. Esta fortaleza interna también influye en tu creatividad. Una mente agitada no crea, reacciona. Una mente disciplinada, en cambio, tiene espacio para imaginar, para construir, para ir más allá de lo evidente. Cuando aprendes a calmarte, a regularte, a sostenerte, tu energía mental se libera para crear nuevas ideas, nuevas soluciones, nuevas formas de ver el mundo. La creatividad florece en la calma, no en el desorden emocional. Incluso tu salud física se ve afectada por tu disciplina emocional. El estrés crónico, la ansiedad prolongada, la represión emocional constante afectan tu cuerpo de formas sutiles pero profundas. Aprender a gestionar tus emociones es también un acto de autocuidado físico. Cada vez que eliges respirar antes de reaccionar, cada vez que transformas una emoción tóxica en una acción consciente, estás cuidando tu bienestar de manera integral. La disciplina emocional también te ayuda a vivir con más propósito. Porque cuando dejas de reaccionar desde la urgencia, puedes actuar desde lo importante. Ya no eres esclavo del momento, eres constructor de tu camino. Y esa sensación de dirección interna, de coherencia, de alineación contigo mismo, es una fuente inmensa de paz y confianza personal. Otra clave poderosa de esta práctica es aprender a tolerar el vacío. Muchas veces, buscamos emociones intensas solo para no sentir el silencio, la soledad o el aburrimiento. Pero si logras sostenerte en esos espacios de vacío sin huir, descubrirás que allí también hay sabiduría. El silencio interior no es vacío, es espacio fértil. Y la disciplina emocional te permite quedarte en ese espacio el tiempo suficiente como para encontrar ahí una nueva claridad. La disciplina emocional también implica aprender a poner límites, tanto a los demás como a ti mismo. Saber decir no, reconocer cuando estás repitiendo un patrón dañino, frenar antes de actuar impulsivamente,
Es una forma de respeto por tu propio proceso. No se trata de reprimirte, sino de elegir con conciencia lo que verdaderamente te hace bien. Y eso, aunque cueste al principio, te dará una fuerza interna como pocas cosas en la vida. Finalmente, esta disciplina es una forma de autocuidado profundo. No siempre será cómoda, pero siempre será constructiva. Porque te coloca en el asiento del conductor de tu vida emocional. Y aunque las tormentas seguirán llegando, tú ya no serás ese barco a la deriva. Serás el navegante que, aun con miedo, sigue firme hacia su norte. Esa es la verdadera libertad, no que no haya turbulencias, sino que tú tengas el poder interior para atravesarlas. Capítulo 17. Reinventarte desde dentro. La revolución silenciosa que transforma tu vida. Reinventarse no es una moda pasajera ni un eslogan de autoayuda. Es un acto profundo, personal y muchas veces solitario. Significa deshacerte de versiones de ti que ya no te representan, aunque hayan sido cómodas, conocidas o incluso exitosas. Reinventarte desde dentro no ocurre con un cambio de ropa, de trabajo o de entorno. Ocurre cuando miras hacia tu interior con honestidad brutal y reconoces que algo ya no encaja, que tu crecimiento exige una nueva piel emocional y mental. Este proceso empieza con una especie de incomodidad sutil. No siempre es un colapso evidente. A veces es una sensación de que ya no vibras igual con lo que antes te emocionaba, de que tus logros ya no te llenan, de que tu rutina se ha vuelto una jaula. Esa incomodidad, si te atreves a no ignorarla, se convierte en una puerta. Y cruzarla implica valentía. Dejar de sostener una identidad que te protegía para construir una nueva desde lo más real de ti. Reinventarte desde dentro exige renunciar al autoengaño. Ya no puedes seguir justificando lo que sabes que no te hace bien. Ya no puedes esconder tus heridas bajo una sonrisa automática. Ya no puedes permitirte vivir en piloto automático. Este tipo de transformación no ocurre desde el ego, sino desde una rendición humilde ante la verdad interna. No una verdad perfecta, pero sí una que arde con autenticidad. También implica soltar la necesidad de aprobación externa. Cuando decides reinventarte, habrá personas que no lo entiendan, que te digan que has cambiado demasiado o que estás actuando raro. Y sí, estás cambiando. Estás dejando de encajar en la versión que otros construyeron de ti para empezar a construirte con tus propias manos. En ese momento, entenderás que no puedes agradar a todos sin traicionarte a ti mismo. Tu paz valdrá más que la aceptación ajena. La reinvención es un acto de coraje emocional. Te confronta con tus miedos más profundos, al rechazo, al fracaso, al vacío. Pero también despierta una energía interna que estaba dormida. Esa voz que durante años estuvo susurrándote «hay algo más», ahora grita. Y cuando decides escucharla, cuando tomas acción alineada con esa intuición, comienza el renacimiento. No hacia alguien nuevo, sino hacia quien siempre fuiste debajo de las capas de condicionamiento. No necesitas tener todo claro para comenzar a reinventarte. Solo necesitas estar dispuesto a dejar de vivir desde la mentira. A menudo, el primer paso es confuso, incierto, incómodo. Pero es ese primer paso el que lo cambia todo. Es la decisión de dejar de correr en círculos. De no volver a tolerar lo que te apaga. De ponerte en el centro de tu camino con todas tus dudas, pero también con una llama interior que se niega a extinguirse. Reinventarte requiere silencio interior. No puedes descubrir tu voz si estás rodeado constantemente del ruido de las expectativas ajenas. A veces necesitarás retirarte un poco, volver a ti, escribir, meditar, caminar solo, llorar sin explicar. Y en ese silencio incómodo, poco a poco empezarás a escuchar una guía más profunda. No una receta mágica, sino tu brújula interna. Esa que sabe lo que necesitas aunque no lo puedas poner en palabras. No hay una edad para reinventarte. No hay una única forma. A veces, será cambiar de rumbo radicalmente. Otras, será volver a lo que siempre amaste pero habías olvidado. A veces, será sanar una herida antigua. Otras, será permitirte empezar de cero. Reinventarte no es traicionar tu pasado, es honrarlo desde una nueva perspectiva. Es agradecerle lo que te enseñó, pero negarte a quedarte estancado en quien fuiste por miedo a lo desconocido. El proceso no siempre es glamoroso. Hay días en que te sentirás perdido, desconectado, sin respuestas. Pero cada día en el que eliges no rendirte, cada momento en el que decides confiar aunque no veas resultados inmediatos,
Estás creando nuevas raíces. La transformación verdadera ocurre bajo tierra antes de que se vea la flor. Sé paciente contigo, porque en la oscuridad también se gesta la luz. Reinventarte desde dentro también implica sanar tu narrativa. ¿Qué historia te estás contando sobre ti mismo? ¿Qué etiquetas estás sosteniendo? Muchas veces, no cambiamos porque seguimos aferrados a una identidad que en realidad nos está limitando. Yo soy así, yo nunca he podido, yo siempre fracaso. Estas frases tienen más poder del que imaginas. Cambiar tu historia interior es el primer paso para cambiar tu historia exterior. Este proceso te devuelve la responsabilidad. Ya no esperas que el mundo cambie para sentirte mejor. Sabes que tú eres el mundo desde el que partes. Tus pensamientos, tus hábitos, tu forma de hablarte, tus decisiones diarias, todo eso construye tu realidad. Y al asumir esa responsabilidad, te vuelves poderoso. No desde el control externo, sino desde la creación interna. Reinventarte es hacerte autor de tu historia, no su víctima. La disciplina juega un papel fundamental en esta transformación. Porque una cosa es decidir cambiar, y otra muy distinta es sostener ese cambio cuando el entusiasmo se apaga. Reinventarse no es un acto puntual, es una práctica diaria. Es despertarte cada día y reafirmar: hoy sigo eligiendo este camino, aunque duela, aunque no tenga todas las respuestas, aunque me sienta vulnerable. Porque sé que vale la pena. En este proceso, también tendrás que aprender a perdonarte. No puedes reinventarte si sigues cargando con culpa y rencor hacia ti mismo. Acepta que hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Hoy tienes nuevas herramientas, nuevas comprensiones, y eso te da derecho a escribir un nuevo capítulo. El perdón es la puerta que abre el paso a la transformación auténtica. Reinventarte también implica reconectar con tu propósito. No ese propósito perfecto y definitivo, sino esa dirección interna que te da sentido. Puede cambiar con el tiempo, pero mientras lo sigas, sentirás que tu vida tiene una coherencia profunda. No se trata de tener todas las respuestas, sino de caminar con intención. De vivir de adentro hacia afuera. Y finalmente, reinventarte desde dentro es un acto de amor. No un amor romántico, sino un amor firme, profundo, valiente. Es decirte a ti mismo: merezco vivir en autenticidad, merezco liberarme de lo que me oprime, merezco ser quien verdaderamente soy. Y desde ese lugar, empezar a construir una vida que no solo te funcione, sino que te nutra. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este capítulo resonó contigo, te invito a darle like, compartirlo y activar la campanita para que no te pierdas lo nuevo de Audiomentores. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo contenido que transforma mentes y corazones.